Muy buenas, mi nombre es Anthony García, estudiante de la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este video les vamos a estar hablando de los métodos de proceso de investigación científica en la clase de Seminario 1 impartida por la licenciada y máster Giselle Méndez. Los métodos del proceso de investigación científica. La investigación científica en la actual sociedad del conocimiento se reflexiona acerca del papel de la educación superior en el campo de la investigación y la dinámica de la sociedad. También se nos describe la necesidad de la epistemología permanente para el desarrollo de ciencias y sus implicaciones en la vida cotidiana de las personas. Y se encontró el concepto de ciencia social. Esto nos quiere decir que la investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar la aceleración de los conocimientos. Esto implica la recopilación, la organización y análisis de la información para aumentar la comprensión del tema o el problema a investigar. Bien, de acuerdo con Cerda y en relación con método científico en la investigación científica, han predominado a lo largo de la historia tres científicos básicos. El nombre de estos métodos se describen por el nombre o el apellido de la persona que propuso estos estados, ¿no? Entonces, el primero que tenemos es el baconiano, que postula el desarrollo de la inducción. Este fue puesto por Baconiano, que pertenece a Francis Bacon, que él era de nacionalidad inglesa. Fue un científico y también fue político. En su mayoría de ocasiones lo conocían como el padre del empirismo. El segundo es el galileano, que fue impuesto por Galileo, que él era de nacionalidad italiana, un científico, matemático, y él decía que postulaba la experimentación. En el tercero tenemos el cartesiano, que el cartesiano fue impuesto por René Descartes, que él era francés, que él decía que se postula la duda fundamental en el análisis y en la síntesis de los problemas. Su método de investigación tiene 4 aspectos a comprender, que es el análisis, la síntesis, la comprobación y sobre todo la evidencia. De estos 3 métodos que acabamos de mencionar, se fueron desenglosando en muchos más de ellos y a continuación se los vamos a presentar. Tenemos como primer punto el método deductivo, que este consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, entre otros. Es decir, un método de lógica. Un ejemplo que podemos poner, que el ser humano es capaz de razonar, o también puede ser de que Pedro es una persona, que eso es lógico. Tenemos el método inductivo. Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a una conclusión cuya aplicación sea de carácter general. Un ejemplo es que todos los cuervos que hemos visto hasta el momento son de color negro. Por lo tanto, los cuervos son negros sí o sí. Método inductivo-deductivo. Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es educativo en un sentido e inductivo en otro sentido. Bien, en ambos métodos son de razonamiento lógico y son importantes en la condición de aprendizaje y el conocimiento. Método hipotético deductivo. Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca
refutar o refalsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con hechos. Es una forma lógica de pensamientos, esto es lo que se nos da a decir, que se basa en suposiciones generales sobre un fenómeno determinado, ya sea a partir de las cuales se llega a una conclusión. Método analítico. Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, separado cada una de las partes de todo para estudiarlas en forma individual. En este método, todo esto incluye comprobaciones físicas, químicas, biológicas o médicas, en las que se argumentan fenómenos que se dan ya sea en la naturaleza. Tenemos también el método sintético. Integra los componentes dispersos de un objetivo de estudio para estudiarlos en su totalidad. Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. También es un proceso de análisis de razonamiento que busca la forma de reconstruir un acontecimiento de manera resumida, valiéndose de diferentes elementos que estuvieron presentes, o sea, personas o algo que sea sobre todo de tal evidencia que estuvo ahí presente para vivirlo. Método analítico sintético. Método analítico sintético. Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual. Este es el análisis. Y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral. Método histórico comparativo. Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de estos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de sus parentescos genéticos, es decir, de su origen común. Para este método hay una serie de pasos que se recomienda. Como punto número 1 tenemos formulación de hipótesis. Tenemos la conclusión, estado de cuestión, análisis, crítica, elección del problema y la búsqueda de la fuente primaria. El método de investigación cualitativa y cuantitativa. Otra forma reciente de caracterizar métodos de investigación es la concepción de métodos cimentada en las distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que se emplean para analizarlas. Los datos recogidos se pueden presentar tanto en números como en palabras. Esto es lo que nos está tratando de decir este método. Lo más común es que todo lo cualitativo siempre lo encontremos en números y lo cuantitativo siempre en palabras. Es como aquí es donde aplicamos lo que es más que todo la estadística social. Investigación, acción participativa, más conocida como la IAP. El diseño metodológico de la IAP. De acuerdo con los expertos, el diseño metodológico de la IAP es un proceso complejo por su especificidad para cada estudio, lo cual hace imposible e inconveniente un modelo o esquema metodológico rígido, único y estandarizado. Se compone por 3 fases. Tenemos la fase inicial o de contacto con la comunidad. Tenemos la segunda, que es la fase intermedia o de colaboración del plan de acción. Y como tercera y última fase tenemos la fase de ejecución y evaluación del estudio. La investigación etnográfica. Tenemos las definiciones que en la etnografía se considera que las acciones sociales son el resultado de lo que las personas perciben, entienden e interpretan de la realidad,
por lo cual hay que formular hipótesis o interrogantes que conecten los estados. El diseño metodológico de la investigación etnográfica. En los estudios etnográficos, el proceso de investigación es flexible y no existe un esquema rígido. En términos generales, el investigador plantea su investigación sobre el objeto del estudio, o sea, lo que se va a investigar. Tenemos el método general del proceso de investigación científica. Para que se dé el conocimiento científico en forma razonada y válida, un método general de investigación debe cumplir unos requisitos específicos de la ciencia. Bien, el profesor Muñoz en el 1998, él era basado con Mario Bunge, ellos presentan un inventario de las principales características de la ciencia. Y bien, hemos llegado al final. Tenemos la conclusión, que en la conclusión el método de investigación, al igual que el concepto de ciencia, es tema de polémica incesante, ya que en torno a este se han conformado numerosas escuelas, tendencias y paradigmas filosóficos y epistemológicos, los cuales, como afirma Servan en el 2000, han contribuido a alimentar numerosas inquietudes sobre el verdadero significado y uso efectivo del método. Y una conclusión personal de los métodos científicos es que nos ayudan en los conocimientos, en los objetivos y sobre todo en la investigación. Nos abre los ojos y nos acerca más a lo que es la realidad de uno mismo. Muchas gracias.